Directores, trabajadores de centros de protección de menores de diferentes comunidades autónomas participarán en la cuarta edición de las Jornadas Mina, dedicadas a la protección e integración de los menores inmigrantes no acompañados. Los detalles de cómo se desarrollarán estas jornadas los conocemos hoy en este turno junto a su director, Vicente Cabedo. Vicente, bienvenido a UPV Televisión. A vosotros, muchas gracias por la oportunidad. Explícanos, ¿cuál es el objetivo de estas jornadas Mina que, como decíamos, están ya en su cuarta edición? Todo un éxito, ¿no? Efectivamente, son las cuartas, tal vez seguramente sean también las últimas, cerrando un poco un ciclo. Y brevemente pues puedo comentar, si las primeras jornadas, como siempre, no está pensado que haya una continuidad, fueron más genéricas. Las segundas sí que fueron, si acaso, de un índole más político, porque tuvieron la presencia pues de consejeros autonómicos de diversas comunidades autónomas. Por ejemplo, vino pues la consejera de la comunidad autónoma del ramo de Canarias, o el del Murcia. Por supuesto también estaba nuestra consejera de aquella época, que era doña Angélica Suc, y fue un poco pues para ver la necesidad de coordinación, cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado, que también estuvo presente la secretaria de Inmigración de aquella legislatura. El año pasado, que fueron las terceras, fue dedicado un poco más al ámbito de educación, y se abordaron pues lo que eran los cursos, másters, jornadas que se están realizando en materia de inmigración, de menores inmigrantes y de infancia en general, y además pues los proyectos como el que se desarrolla en la Politécnica, pues los diversos proyectos de investigación que se van llevando a cabo en todo el Estado español. Y quedaba, yo creo, para cerrar un poco el ciclo, tratar. Yo siempre he dicho que si en las anteriores jornadas venían más de oyentes, los directores, educadores, trabajadores de los centros, ahora quería que fueran ellos los protagonistas en esta última jornada. Es decir, que se abordaran en distintas mesas de trabajo pues la situación, por ejemplo, del propio colectivo de trabajadores, educadores de los centros, tanto situación con relación a estos menores, ¿verdad?, como su propia situación económica, de reivindicaciones y su situación laboral, es decir, la propia situación de estos trabajadores, por supuesto también con relación a los menores inmigrantes. Otra mesa que será la de directores, ¿verdad?, de directores de centro, para que aborden los problemas que tienen actualmente esos centros, también con la crisis económica, y una mesa que sería dedicada más a la Comunidad Valenciana, donde habrá 2 directores, y otros 2 educadores, un moderador, y que será todo dedicado a la Comunidad Valenciana. Y como novedad añadimos una mesa dedicada a centros de reforma. Entonces, yo creo que este año lo importante es destacar que, aunque también vienen profesores en el programa e investigadores de la materia, va dedicada y son los protagonistas, los verdaderos directores y educadores de estos centros de protección. Así que los que están cada día trabajando precisamente con estos menores. Sí, ¿no? Sí, yo lo que quiero realmente es que salgan los problemas que están teniendo, y que sus posibles reivindicaciones, y por supuesto también los problemas con relación a los propios menores inmigrantes, que lo que nos interesa, como tú decías en el lema, es la protección y la integración de estos MENA. Será durante 3 días las jornadas, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, son 3 días, ya es la norma de la casa, han sido siempre 3 días. Este año, por un presupuesto un poco más ajustado, quise reducir, pero siendo las últimas he querido pues que sea igual que los otros años. Van a ser 3, muy intensos, si habéis visto el programa. Y bueno, yo creo que va a ser pues también un éxito en ese sentido. Hay una política de becas importantes de mi facultad a los estudiantes. Mi grupo de investigación beca también a estudiantes. Por ejemplo, pues han matriculado estudiantes del grado de trabajo social de la Universidad de enfrente, o de psicología. Es decir, hay una política de becas importantes, y luego pues están viniendo, claro, compañeros de estos trabajadores directores que van a ser los protagonistas. También van a ir, por supuesto, gente incluso abogados. Estos días están apuntados del Colegio de Abogados de Valencia pues diversos abogados. Es decir, es muy heterogéneo el público, y yo creo que es por el interés que despierta en diversos colectivos lo que es la infancia y un colectivo muy concreto como es los menores inmigrantes. Y una vez más se va a contar con personas de diferentes comunidades autónomas, ¿no?
Sí, ese era mi objetivo, siempre ha sido así. En el tema, en las segundas jornadas que yo te decía que fue más de índole político, pues quería que hubieran pues cargos y distintos cargos políticos de esas comunidades autónomas, y en esta pues he querido que fuera lo mismo, pero con directores y educadores. En ese sentido, aunque en un principio quería limitar los aviones, pues claro, era necesario que viniera alguien de Canarias. Viene un director de centro de Canarias, otro de Melilla, que Melilla es una de las ciudades ahora autónomas que tienen problemas de saturación de menores inmigrantes, y viene pues el director de un centro como es La Purísima, de esa ciudad que efectivamente está un tanto colapsado, y luego pues vienen de Madrid y vienen también de Andalucía y de Cataluña. A más no puede llegarse, pero creo que sí que es representativo el que vengan directores y educadores. Son directores y educadores de estas comunidades autónomas, por supuesto también la Comunidad Valenciana. Hablabas, serán los trabajadores, los directores de los centros los que tendrán el protagonismo en esta ocasión. Hablabas de reivindicaciones, de la situación en la que están ahora mismo. Tendremos que esperar a las jornadas de la próxima semana para verlo, pero bueno, ¿qué sensaciones, cuáles son las noticias que llegan? Sí, hay dos hechos, ¿no? Es decir, la crisis ha afectado, por supuesto, como sabéis, en la propia llegada de la inmigración, ya sea adulta como también de los menores. Eso, en principio, lo que ha beneficiado es que no se colapsen tanto los centros, y en principio se podría atender mejor pues a los propios menores inmigrantes, dado que en principio no llegan en el número. Además tengo alguna pequeña estadística, si queréis, que comentamos, que ha descendido el número de menores inmigrantes que actualmente, por ejemplo, tenemos en la Comunidad Valenciana. El problema es que en aras de que ha descendido ese número, ese colectivo de menores inmigrantes, pues se cierran centros o se reduce personal y volvemos a estar igual. Es decir, si nosotros ahora que podemos mejorar la situación al llegar menos inmigrantes, cerramos centros o reducimos personal, estamos en una situación que podríamos volver a ser pues no la positiva que podría llegar a ser. Entonces ese es el problema. Es decir, mejor estamos en cuanto al número, pero el problema es si se cierra algún centro o se reduce personal, y sobre todo, que es la situación que nos está pasando con la crisis, que el personal esté de cobrar. O sea, como todo profesional, como nosotros, hemos de cobrar y hemos de poder tener, pues, como nuestra profesión, una vida digna para desarrollarla. Ha descendido, pero ¿en qué cifras estamos ahora mismo? Sí, yo tengo una pequeña chuleta, ¿verdad?, para que podamos comentar, si queréis. Son datos oficiales de que me ha proporcionado la propia Consejería de Justicia y Bienestar Social. Y bueno, a foto fija, es que lo miráramos hoy. Oye, hoy, ¿cuántos menores inmigrantes no acompañados? Hago hincapié porque menores no acompañados, aunque también puede haber, y de hecho van aumentando los menores inmigrantes acompañados. Ahora haremos la matización. Menores inmigrantes, sin más, a foto fija hay 545 actualmente en la Comunidad Valenciana. De ellos, solo menores inmigrantes no acompañados, que es lo que nos interesa a efectos de las jornadas, hay 165, y el resto, 380, serían no acompañados. Es importante porque ha disminuido mucho el número de menores no acompañados y en cambio está aumentando el de acompañados. Y ahora diremos el por qué. En la misma fecha, o sea, estas fechas, pero un año anterior, en lugar de 545 había, pues, si antes decíamos 165 menos extranjeros no acompañados, había 187. Por tanto, no mucho, pero sí que es verdad que de 165 a 187 pues había unos cuantos más. Y de 380, que decíamos menos extranjeros acompañados, había 380 y ahora hay 391. Es decir, hay, como se ve, no un gran descenso, pero sí que estamos hablando pues ahí de 10, 20, unos 30 menores extranjeros, acompañados y no acompañados, menos que el pasado año a foto fija. Pero es una tendencia que se ha ido dando, ¿no? Si hablamos a lo mejor hace 4 años, el descenso ha sido mucho mayor, ¿no? Hubo un momento como todo de clímax, ¿verdad?, del punto álgido, que fue, también tengo el dato, en el 2008. En el 2008, por ejemplo, de los menores que se atendieron, o sea, son altas, es decir, entra un menor, luego se va, luego vuelve a venir y se volverá a dar de alta, es decir, cada vez que le dan de alta, pues es atendido. Tenían de cifra en el 2008 la Consellería 928 altas, ¿de acuerdo? Y en cambio, en este primer semestre del 2012, el primer año solo llevamos 101. O sea, comparemos 928 en un año, vale, ahora son cifras de medio año, pero bueno, medio año llevamos 100.
que el descenso es grande, ¿no? Entonces sí que es cierto que en aquella época estaban colapsados, había problemas importantes. El centro de Monteliviete, el centro de recepción de Valencia, pues llegó incluso a intervenir Fiscalía, y dormían, pues es verdad que en literas y algunos en el suelo, hacían turnos para en el comedor, es decir, había una saturación importante y de colapso en cierta forma. Luego ha venido bajando, y es cierto que ha mejorado esa situación, pero el peligro que yo tengo es efectivamente, por la situación económica que tenemos, la propia Generalitat sabemos cómo está, que pueda llegar a repercutir. En principio no me consta, y en principio parece que está la situación controlada, pero el peligro está, creo yo, en ese sentido. La conferencia inaugural hablará sobre los derechos de la infancia y la adolescencia de origen extranjero en el nuevo contexto socioeconómico, que será a cargo de Carlos Villagrasa. Sí. Han cambiado estos derechos, hablamos de un nuevo contexto. ¿Cuál es la situación? Yo le pedí, además, lo hablamos los dos, que es un gran especialista en la materia, es profesor de la Universidad de Barcelona, que hiciera esta charla, y a él le encantó porque, y además la propia Consellería, también lo hemos comentado con el responsable de Consejo de Bienestar Social, el problema que está pasando ahora es que si antes no había un gran número de menores extranjeros acompañados, es decir, pues menores que vienen con sus padres, ¿vale? Igual que aquí, que a un español le pueden quitar, entre comillas, el hijo por situación de desamparo, ¿verdad? Declararon desamparo, la situación de desprotección que puede encontrarse un menor, está aumentando el número de menores acompañados, es decir, que sí que tienen sus padres aquí o sus familiares directos en España, pero que se está haciendo cargo la Consellería. ¿Y por qué? Pues efectivamente es la situación económica. Entonces, cuando uno se plantea los derechos de los menores, al final, en esas situaciones como estamos viviendo, el primer derecho es que puedan efectivamente educarse, alimentarse, es decir, lo mínimo vital que tiene que tener un menor. En estos momentos el peligro es ese, es decir, que los padres, por la situación económica, extranjeros e inmigrantes, siempre tienen una situación peor, queramos o no, y que ello repercuta en sus hijos. Entonces ese es el problema, y las cifras están ahí, es decir, estamos viendo cómo están aumentando efectivamente el número de menores acompañados que están en una situación de desprotección social y son declarados en desamparo a la Consellería, y por tanto entran a formar parte de los centros de protección. Como decías, Vicente, como novedad de este año se va a incorporar también la reforma juvenil, situación de los MINA o los MENA. Bueno, vamos a ver, ¿qué son los MINA, qué son los MENA? Para quien no esté entendido en el lenguaje. Sí, la verdad es que el problema es que aunque ya se utiliza generalmente más el término MENA es menor extranjero no acompañado, yo en las primeras investigaciones, cuando empecé pues el 2007-2008, utilizaba MINA, ¿no? Y es el que continúa con las jornadas. MINA es menor inmigrante. Yo a veces digo que son un poco eufemismos. ¿Por qué llamarle extranjero e inmigrante? Bueno, yo creo que realmente es un inmigrante. Yo al extranjero lo considero más el que viene, por ejemplo, a hacer turismo. Yo al que viene a trabajar, porque el motivo de que venga un menor o que los padres desde Marruecos, por ejemplo, o la familia incite a ese menor a venir aquí es para llevar dinero a Marruecos, no nos engañemos. Entonces yo sigo pensando que el término menor inmigrante no acompañado es correcto, pero bueno, el que más se utiliza, es cierto, es menor extranjero no acompañado en la mayoría de comunidades autónomas a nivel institucional. Bueno, también existe MEINA, que es menor extranjero indocumentado no acompañado, es decir, hay diferentes nomenclaturas en cuanto a estos menores. Pero bueno, lo que sabemos o lo que quede claro es que son menores que son extranjeros o inmigrantes, como queramos, y no acompañados. ¿Qué quiere decir no acompañados? Que o bien llegan a territorio español sin ninguna persona que se hace cargo de ellos, sea familia directa o tutor, o estando aquí, imaginémonos que se van sus padres, regresan a Marruecos y se lo dejan, entonces queda efectivamente no acompañado, y siendo un menor está en una situación de desprotección que ha de protegerle en cuanto menor, por supuesto. Entonces, esa es la situación de los menores extranjeros no acompañados. Después de este inciso de aclaración, los centros de reforma que se van a incluir en el programa de este año, ¿por qué habéis decidido tratar este asunto? Sí, la verdad es que yo me dedico, es cierto, todas las publicaciones que he llevado a cabo con mi grupo de investigación, a lo que son los centros de protección, porque son no a los centros de reforma. Pero también me dijeron, y yo creo que es una buena idea, abordar el tema de estos menores extranjeros que puedan cometer
ilícitos, ¿no? Y que entren en estos centros de reforma. Es decir, no vamos a hablar de los centros de reforma en general, ni la legislación penal, ni mucho menos, sino simplemente es estos menores que decimos no acompañados, pero que en lugar de estar en centros de protección por la situación, pues ilícitos que hayan cometido, están en centros de reforma porque son menores, no pueden estar, por supuesto, en un centro penitenciario como un adulto. Entonces creo que va a ser interesante, es un poco innovar, ¿verdad? Pero creo que sí viene gente a esa mesa importante, creo yo, vienen del propio centro, de un centro de reforma, la responsable de Consejería de Justicia también, que lleva estos temas, viene de una ONG, creo que es sí, miremoslo si queremos el programa un poco. Bueno, la fiscal también, la fiscal de menores estará en esta mesa, y viene el de la ONG, el delegado de la Comunidad Valenciana de Save the Children. Es decir, va a ser una mesa bastante completa desde diferentes puntos de vista, desde una ONG, desde el plano institucional de Consellería, desde una propia trabajadora de ese centro, la Fiscalía y, bueno, un moderador de esa mesa. Entonces, creo que es un punto bueno haber ampliado un poco las jornadas a esos centros de reforma. Y bueno, ya nos has apuntado que esta es cuarta edición y en principio la última. ¿Por qué habéis decidido terminar aquí? Bueno, la verdad es que si hablamos de la dificultad, que es cierto que lo primero, por supuesto, son la infancia, pero a nivel pues también académico estamos sufriendo enormes recortes. Y es complicado ya organizar un evento de estas características. Son 30 y pico ponentes los que vienen, con lo cual hay que pensar que hay que alojar a estas personas, el desplazamiento, la manutención. Eso sí, la verdad es que yo creo que debo ser de los que peor paga, ¿verdad? Pero realmente lo hacen porque es un tema social y vienen prácticamente, pues nada, cubriéndoles gastos la mayoría. Entonces, la verdad, este año no tengo ayudas de Generalitat. Es decir, ha habido años, no puedo decir que ha habido dinero, que ha habido años, segundas jornadas que te comentaba, que era un índole más político, apoyaron 3 consellerías. En aquella época está la Consejería de Inmigración, la Consejería de Bienestar también apoyó, y la Consejería de Educación, y bueno, aparte de otras entidades. Entonces, y este año, pues, Consejería de Bienestar Social, la verdad, con la que tengo muy buena relación, y siempre me ha apoyado en todas las 3 jornadas anteriores, pues por la situación no ha podido este año colaborar. Consejería de Educación, pues bueno, no ha subvencionado. No voy a hacer comentarios porque estoy dolido, me he dolido con la forma de no haber subvencionado el evento. Y lo único que básicamente, y de hecho ha sido un poco el motivo de celebrarlas, es la Caixa, la Fundación La Caixa, a la que agradezco, porque le planteé los serios problemas económicos que tenía. Y claro, en tiempo de crisis, pues agradece que haya aumentado casi pues casi en un 70% la subvención. Entonces, básicamente, digamos que en estas jornadas la subvención mayor es la Fundación La Caixa, y también tengo que decirlo, ya que estamos en la televisión de la UPV, y que se porta, la verdad, rectorado y vicerrectorado de investigación también muy bien con esas jornadas, es entre el vicerrectorado de investigación y la Fundación La Caixa cubren los gastos. Entonces, es muy difícil, la verdad, económicamente seguir manteniéndolas. Y por otra parte, ese es el aspecto, si queréis, más crematístico, el que no puedo seguir, en pocas palabras, pero en el aspecto académico yo creo que se cierra un ciclo, y que creo que está bien cerrado. Es decir, unas más generales, que te comentaba, unas más en el aspecto político, de coordinación, cooperación entre comunidades autónomas del Estado. Otra fue más académica el pasado año, con los proyectos y cursos, másteres en esta materia que se realizan, y esta, que como sabes y hemos comentado, está dedicado a el colectivo de directores y educadores que están con estos menores en los centros. Entonces yo creo que está bien esos cuatro años, se han abordado todas las perspectivas. Pensemos que también durante estas jornadas, cuando se reformó la ley de extranjería o se aprobó el nuevo reglamento de extranjería, también los diversos profesores investigadores que vienen lo trataron. Es decir, se ha abordado, creo que de una forma bastante holística, todos los ámbitos relacionados con los MENA, y yo me doy por satisfecho. De todas formas, la labor no acaba aquí. Yo me comprometí, y así se está haciendo, que estas jornadas, por su importancia, deben estar en un libro recogido. Entonces, se publicó ya el libro de las primeras jornadas,
Y tengo aquí en mis manos el libro que ha salido hace una semana, el libro de las segundas jornadas, que son 445 páginas. Es decir, es un gran libro en el que se abordó, como os comentaba, esa necesidad de coordinación, cooperación entre comunidades autónomas y el Estado con relación a los MENA. Claro, todavía está pendiente el libro del pasado año y, por supuesto, el libro que deberá hacerse de las jornadas de este año, que van a ser muy interesantes, y quiero recoger pues todas esas mesas de trabajo en otra monografía. Entonces, aunque las jornadas terminan efectivamente aquí, la labor de mi equipo va a continuar para hacer esos dos libros. Y bueno, un poco como los toreros, yo me corto la coleta, pero los toreros sabes que vuelven. Yo no descarto dentro de 2 años o 3, pues tal vez hacer otras jornadas para ver qué ha ocurrido, ¿no? Ya habiendo transcurrido unos años, tal vez volvamos a retomar lo que serían unas quintas jornadas, pero ya digo, después de 2 o 3 años de descanso, esperando también pues que la economía mejore y pueda haber pues también más subvenciones para el evento. Pues bueno, Vicente, esperemos que así sea, que esto no termine aquí, ¿no? Aunque sea dentro de un tiempo, que se pueda volver a retomar y que se siga trabajando, porque es un tema realmente importante, el de los menores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo único, recordar que las jornadas son la próxima semana, los días lunes, martes y miércoles 19, 20 y 21 de noviembre, en el Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, ¿verdad? Pues desde aquí invitamos a todos los espectadores a que se acerquen a estas jornadas y que participen en ellas. Y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos aquí en el próximo programa.